Bienvenidos a las historias emocionales de Eduardo. Un hombre acostumbrado a utilizar su poder para oprimir a los demás siempre se cree intocable. Para él, el sufrimiento ajeno es solo una broma, nada importante. Pero entonces, un giro inesperado de los acontecimientos lo cambió todo. Todo el daño que alguna vez causó ahora vuelve para perseguirlo, obligándolo a enfrentarse a sí mismo de la manera más dolorosa. ¿Pero tendrá el coraje de hacerlo? ¿O se hundirá más profundamente en su orgullo hasta perderlo todo? Si usted estuviera en su posición, ¿aprendería a cambiar o mantendría su actitud arrogante por el resto de su vida? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios? Un sonido seco y cortante rompió el silencio de la habitación, resonando como si quisiera arrebatarle el alma al pequeño espacio. Isabel, con las manos temblorosas, se acercó a la puerta. Al abrirla, se encontró con Alejandro, el dueño del edificio, quien la miraba con una frialdad implacable. Esa mirada, junto con su vestimenta impecable, contrastaba completamente con la sencillez de la habitación. «Señora Isabel, ¿sabe por qué estoy aquí?», preguntó Alejandro sin una pizca de compasión. El corazón de Isabel latía con fuerza y lo único que pudo hacer fue asentir con la cabeza. «Por favor, señor Alejandro, solo necesito un poco más de tiempo. Mi pensión se ha retrasado, pero...». Él levantó la mano cortando sus palabras con una impaciencia evidente. «No vamos a repetir esto, señora. Un mes sin pagar es inaceptable. Mañana es su último día aquí». Esas palabras cayeron sobre Isabel como golpes pesados, dejándola sin aliento. Lágrimas se acumularon en sus ojos, pero se esforzó en mantenerse firme, sin dejar que él viera su dolor. «Se lo suplico», dijo Isabel con la voz entrecortada. «He vivido aquí 15 años. Nunca he faltado con los pagos. Solo esta vez tenga un poco de compasión». Alejandro recorrió la habitación con la mirada, evaluándolo todo con desprecio. «Las reglas son las reglas, señora. No haga las cosas más difíciles de lo necesario». En su desesperación, Isabel sacó lo más valioso que poseía, un viejo collar que había pertenecido a su madre, con la esperanza de que pudiera comprarle algo de tiempo. Sin embargo, Alejandro apenas lo miró y soltó una risa burlona antes de rechazarlo con frialdad. Cuando la puerta se cerró tras él, Isabel se desplomó en su vieja silla. Sus ojos se posaron en una fotografía antigua de un niño sonriente, Alejandrito, su hijo, a quien no había visto en muchos años. Con manos temblorosas, abrió el cajón de su mueble y sacó el collar, el único lazo tangible que aún la unía a su pasado. «Te lo prometo, mi niño», susurró, «nunca me desprenderé de esto. Es lo único que aún me une a ti». En la espesa oscuridad de la ciudad, Isabel comenzó a empacar las pocas pertenencias que le quedaban. Cada objeto contenía un recuerdo, y su vida entera parecía reducirse a unas pocas cajas. Abrazó el collar contra su pecho, recordando todo lo que había perdido y la fuerza que necesitaba reunir para enfrentar el incierto futuro. 30 años atrás, la vida de Isabel fue una sucesión de desafíos y esperanzas. A los 40 años, con una mirada decidida, se lanzaba cada día a la ciudad en busca de sustento. Alejandrito, su hijo de 10 años, era su razón de ser, la fuerza que la impulsaba a seguir adelante. Aquella mañana, Isabel se despertó al amanecer y preparó un desayuno sencillo para su hijo. Lo ayudó a vestirse y, antes de salir, depositó un beso en su frente. «Pórtate bien, mi amor», susurró, «mamá volverá pronto». Cuando el sol apenas asomaba, Isabel ya estaba en la fábrica textil. El trabajo agotador y el ambiente hostil no la desanimaban, ella resistía por su hijo. Una tarde, al regresar a casa, encontró a Alejandrito llorando. «¿Qué pasa, mi niño?». El pequeño, con la voz entrecortada, le respondió: «En la escuela se burlan de mí porque no tengo lo que los demás tienen». Con el corazón roto, Isabel decidió esforzarse aún más para brindarle una vida mejor. Pero las dificultades aumentaban. Las deudas crecían y la salud de su hijo se debilitaba. Finalmente, en una decisión dolorosa, Isabel entregó a su hijo a una familia adinerada con la esperanza de que ellos le dieran la vida que ella no podía ofrecerle. Antes de separarse, le dio a Alejandrito el collar de su madre y le dijo: «Aunque estemos lejos, siempre estaremos unidos». Aunque el dolor la consumía,
Isabel nunca perdió la esperanza de que algún día volverían a encontrarse. Mientras terminaba de empacar, un golpe inesperado en la puerta la sobresaltó. Un destello de esperanza iluminó su interior. Al abrir, se encontró con una mujer desconocida, quien sostenía una foto de Alejandrito. La mujer le explicó: su hijo, ahora adulto, la ha estado buscando y me pidió que le entregara este mensaje. Aquellas palabras hicieron que las lágrimas brotaran de los ojos de Isabel, pero también encendieron una esperanza que había creído perdida hacía mucho tiempo. Después de tantos años, finalmente tenía la oportunidad de abrazar de nuevo a su hijo. El ruido ensordecedor de las máquinas y el aire lleno de polvo cubrían toda la habitación. Isabel, aunque agotada, se mantenía firme, continuando su trabajo con una mirada decidida. Cada moneda que ganaba era un paso más cerca de un futuro mejor para su hijo, Alejandrito. Don Javier, el supervisor, no dejaba de lanzarle miradas de desprecio, mientras que sus compañeros de trabajo soltaban comentarios burlones de vez en cuando. Pero Isabel solo guardaba silencio. Cada palabra cruel, cada mirada desdeñosa, era como una espina clavada en su corazón, pero ella no podía rendirse. Todo lo que hacía era por Alejandrito, el niño que amaba más que a nada en el mundo. Al terminar su turno en la fábrica, Isabel se apresuró a llegar a la casa de doña Enrique, donde trabajaba como empleada doméstica. «Isabel, ayer dejaste una mancha en el estante», dijo doña Enrique sin siquiera mirarla. Isabel solo pudo bajar la cabeza y aceptar la humillación en silencio. Aunque estaba exhausta, aunque sus dedos estaban entumecidos por el exceso de trabajo, cada vez que pensaba en Alejandrito, encontraba la fuerza para seguir adelante. Trabajaba sin descanso con la única esperanza de que su hijo tuviera una vida mejor. Cuando terminó la limpieza, corrió al mercado para vender empanadas bajo el sol abrasador. A pesar del cansancio, sonreía a cada cliente esforzándose por no dejar ver su agotamiento. Soñaba con el día en que Alejandrito no tuviera que vivir en la pobreza y su vida fuera diferente. Al llegar a casa, encontró a Alejandrito acostado en la cama, con fiebre alta. Al ver a su hijo enfermo y sin dinero para comprar medicinas, la desesperación se apoderó de ella. Pero no podía dejar que él viera el miedo en sus ojos. Inmediatamente pensó en don Ramón, el usurero del barrio. Sabía que acudir a él era peligroso, pero no tenía otra opción. Apretando con fuerza el collar de su madre, tomó una respiración profunda y decidió salir, aunque la oscuridad de la noche estaba llena de amenazas. «Mamá se encargará de todo», susurró antes de salir, sin dejar que el miedo la detuviera. Cuando entró en la casa lúgubre de don Ramón, una sensación de frío la envolvió. El olor a humedad y desesperación la hizo sentir aún más intranquila. «¿Qué te trae por aquí, Isabel?», preguntó don Ramón con voz ronca y una mirada calculadora. Isabel tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Necesito dinero para mi hijo». «¿Está enfermo?», respondió con la voz entrecortada. Don Ramón fijó su mirada en el collar que Isabel sujetaba con fuerza y sonrió con astucia. «Sabes que nadie da nada gratis, ¿verdad?», dijo observando el collar con interés. Isabel sintió un temblor en su interior, pero se mantuvo firme. «No. Trabajaré horas extra, haré lo que sea necesario. Pero no venderé este collar». Después de una tensa negociación, don Ramón finalmente accedió a prestarle el dinero, pero con una deuda enorme que Isabel tendría que pagar más adelante. Salió de aquella casa con el corazón latiendo con fuerza y un peso más sobre sus hombros. Corrió a la farmacia sin detenerse ni un segundo y al regresar a casa, colocó las medicinas en las manos de su hijo con una sonrisa, convenciéndose de que todo estaría bien. Al día siguiente, cuando Isabel volvió a la fábrica, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero entonces don Javier la detuvo en el pasillo con una mirada oscura y una sonrisa que no ocultaba sus verdaderas intenciones. «Isabel, ¿por qué no pasas por mi oficina? Creo que podríamos discutir algunos asuntos», dijo con una sonrisa insinuante. Isabel sintió la amenaza en su voz. Aunque estaba aterrorizada, decidió mantenerse firme y rechazarlo. «No, gracias. Estoy bien así», respondió con voz firme. A pesar de todas las dificultades, Isabel sabía que por su hijo nunca se rendiría. No permitiría que nadie, ni don Javier ni la pobreza, la doblegaran. Seguiría luchando por Alejandrito sin importar los sacrificios y los obstáculos que tuviera que enfrentar. Los ojos de don Javier se volvieron fríos y amenazantes.
Su voz, casi en un susurro, parecía esconder una advertencia velada. «Piénsalo bien, Isabel». El corazón de Isabel se encogió. Sabía perfectamente lo que él insinuaba, pero se limitó a asentir, intentando mantener la compostura. Durante el resto del día, evitó cruzarse con don Javier y trabajó con la mirada fija en sus labores, pero su mente estaba dividida entre el miedo a perder el trabajo y la constante preocupación por su hijo. En uno de sus escasos descansos, sacó el collar que siempre llevaba consigo. Acarició las piedras frías y desgastadas, recordando la fortaleza de su madre, quien había enfrentado las adversidades con dignidad. Inspirada en su ejemplo, Isabel decidió que no dejaría que nada ni nadie la doblegara. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Alejandrito despierto, aunque aún estaba débil. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?», preguntó el niño con ojos inocentes y llenos de ternura. Isabel lo miró conteniendo las lágrimas y lo abrazó con fuerza. «Para que tú tengas un futuro mejor, mi cielo». Cuando finalmente Alejandrito se quedó dormido, Isabel se sentó a contar el poco dinero que le quedaba. La deuda con don Ramón pesaba sobre ella como una losa, un recordatorio constante de la trampa en la que se encontraba. Su mirada volvió al collar y por un instante pensó en venderlo para saldar la deuda. Pero al recordar a su madre, aquella mujer fuerte y llena de amor, se detuvo. «Te prometo, mamá», susurró al collar, «que seguiré luchando por Alejandrito, por ti, por mí». Afuera, la ciudad dormía, indiferente al drama que se desarrollaba en el pequeño apartamento. Isabel, agotada pero decidida, se acostó consciente de que el día siguiente sería otra batalla para mantener viva la esperanza de un futuro mejor para su hijo. Los días se convirtieron en semanas y la vida de Isabel se transformó en una carrera constante contra el tiempo. Cada mañana, antes de que el sol apareciera en el horizonte, ella se levantaba, preparaba el desayuno de Alejandrito y corría a la fábrica, donde la presión de don Javier se volvía cada vez más intensa. Las miradas insinuantes de su supervisor se volvían más frecuentes y cada día Isabel sentía como la amenaza crecía. Una tarde, mientras limpiaba la casa de doña Lola, escuchó una conversación entre su patrona y una amiga que le heló la sangre. «¿Escuchaste sobre la redada en el barrio?», comentaba la amiga de doña Enrique. «Dicen que están buscando a los hijos de madres solteras para llevarlos a orfanatos». «Realmente no me importa», respondió doña Lola sin la más mínima empatía. El corazón de Isabel comenzó a latir con fuerza. La idea de perder a Alejandrito era insoportable y sentía que la desesperación la invadía. Esa noche abrazó a su hijo con más fuerza que nunca, como si temiera que al soltarlo pudiera perderlo para siempre. Le juró en silencio que haría todo lo posible para protegerlo, sin importar las circunstancias. Mientras tanto, la deuda con don Alberto seguía aumentando. El prestamista comenzó a enviar a sus hombres para intimidarla, dejándole claro que el tiempo se acababa. «Recuerda, Isabel», le advirtió uno de ellos con una sonrisa cruel, «don Alberto N. siempre cobra sus deudas, de una forma u otra». Desesperada por ganar más dinero, Isabel aceptó un trabajo nocturno en un bar del barrio. Las noches eran largas y los clientes a menudo eran irrespetuosos, pero cada propina significaba que estaba un paso más cerca de pagar su deuda y mantener a salvo a su hijo. Una noche, al regresar a casa completamente exhausta, Isabel encontró a Alejandrito sentado en las escaleras del edificio vendiendo chicles a los transeúntes. Al ver esa escena, sintió una mezcla de sorpresa y horror. «¿Qué haces aquí, mi amor?», le preguntó sin poder ocultar la tristeza en su voz. «Quiero ayudarte, mamá», respondió el niño con ojos llenos de determinación. «Sé que trabajas mucho por mí». Isabel se arrodilló frente a él y sin poder contenerse, lo abrazó mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. La culpa la consumía. ¿Qué clase de vida le estaba dando a su pequeño? Aquel sacrificio, aquella vida llena de carencias, era lo único que podía ofrecerle y esa realidad le partía el alma. Esa noche, cuando Alejandrito se quedó dormido, Isabel sacó el collar una vez más. Lo contempló bajo la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana. Cada gema parecía brillar con recuerdos de tiempos mejores y con las promesas de un futuro que cada día se veía más lejano. «¿Qué debo hacer, mamá?», susurró al collar como si esperara que éste le diera la respuesta que tanto necesitaba. Isabel sabía que no podía seguir así para siempre, pero también sabía que no se rendiría. Aquel collar era su ancla, su conexión con el pasado y su fuerza para enfrentar el futuro.
Isabel sintió que su corazón se oprimía al enfrentarse a una decisión que sabía que cambiaría su vida para siempre. Ya no tenía otra opción más que dejar ir a su hijo Alejandrito. Día tras día las deudas la asfixiaban y su vida se había convertido en una lucha interminable por conseguir dinero, todo por un sueño llamado Alejandrito, un futuro mejor para su hijo. Pero hoy, al enfrentarse a esta dolorosa elección, Isabel comprendió que estaba sacrificando su propia fe y amor de madre para darle a su hijo una vida que ella no podía ofrecerle. Con los dedos temblorosos, Isabel sacó la tarjeta de la familia Luis de un viejo montón de papeles. Sabía que eran una familia que había perdido a su hijo y estaban buscando adoptar uno. Miró a Alejandrito mientras dormía profundamente, su rostro inocente le rompió el alma. «Lo siento, mi amor. Te amo con todo mi corazón», susurró Isabel entre lágrimas, incapaz de mirarlo a los ojos. «Pero quizás esta sea la única manera de darte una vida mejor». El dolor en su pecho era insoportable, pero en ese momento Isabel comprendió que a veces el amor significa hacer lo impensable. Empezó a prepararse para dar un paso sin retorno con la esperanza de que algún día Alejandrito entendiera y la perdonara. A la mañana siguiente Isabel se despertó con el corazón pesado. Cada movimiento, cada paso que daba, le parecía insoportablemente difícil, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Preparó el desayuno para Alejandrito, memorizando cada pequeño detalle de su hijo, el mechón de cabello cayendo sobre su frente, la mancha de leche en su boca, la luz en sus ojos, la sonrisa radiante como el sol. Cada gesto, cada mirada de su hijo le desgarraba el alma. «Alejandrito, hoy no irás a la escuela. Te llevaré a un lugar especial», dijo Isabel intentando mantener la calma, aunque dentro de ella había una tormenta. Alejandrito la miró con sus ojos llenos de inocencia y curiosidad. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó con entusiasmo. «Es una sorpresa, mi amor», respondió Isabel con una sonrisa que no podía ocultar su ansiedad. Cuando llegaron a la puerta de la casa de la familia Luis, Isabel se detuvo en seco. Miró a Alejandrito, quien seguía sonriendo sin saber que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. «Mamá, ¿por qué estás llorando?», preguntó Alejandrito, notando su angustia. Isabel se arrodilló frente a él, sosteniendo su carita con ternura, sintiendo como su corazón se rompía en 1000 pedazos. «Mi amor, te amo más que a nada en este mundo», susurró sintiendo que estaba perdiendo una parte de sí misma. En ese momento la puerta se abrió y apareció la señora Luis, con una expresión de comprensión y tristeza en el rostro. Miró a Isabel y luego a Alejandrito con una mirada que reflejaba que entendía el dolor que Isabel estaba sufriendo. «Isabel, ¿estás segura?», preguntó la señora Luis con voz suave. Isabel miró a su hijo y luego a la casa frente a ella. Sabía que era una vida que nunca podría darle. Su corazón se rompió de nuevo, pero asintió aceptando el dolor. «Alejandrito, te quedarás aquí un tiempo. Estas personas te cuidarán muy bien», intentó decir con firmeza, aunque su voz temblaba. Alejandrito la miró con incertidumbre, sus ojos reflejaban miedo y confusión. «Mamá, ¿y tú? ¿También te quedarás aquí?», su voz tembló. Isabel tragó el nudo en su garganta y susurró: «Mamá, mamá volverá por ti, mi amor. Te lo prometo». La señora Luis tomó la mano de Alejandrito y lo llevó adentro. Isabel se quedó allí, viendo cómo su hijo desaparecía detrás de la puerta. Su cabeza daba vueltas y su cuerpo sintió que se desplomaba. Sacó el collar de su madre y lo colocó en la mochila de Alejandrito. «Para que siempre recuerdes a mamá, mi amor», susurró, aunque sabía que él ya no podía escucharla. Isabel permaneció de pie, inmóvil, mirando la puerta cerrarse y llevarse con ella la única razón de su existencia. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron sin control. Cayó de rodillas en la acera, sollozando con desesperación, sin importar las miradas curiosas de los transeúntes. Sintió que una parte de su alma se iba con su hijo. Aunque sabía que lo hacía por amor, el vacío y la soledad que dejó su partida eran indescriptibles. Isabel se quedó allí inmóvil, mientras el tiempo seguía su curso y el mundo a su alrededor continuaba girando como si su dolor no existiera. En ese momento Isabel juró que haría todo lo posible por recuperar a su hijo algún día. Aunque le tomara una vida entera, encontraría la manera de volver a estar juntos.
Los días sin Alejandrito se convirtieron en una herida que nunca cerraba, un dolor constante que acompañaba cada respiración. Trabajaba incansablemente ahorrando cada centavo con la esperanza de que algún día podría ofrecerle a su hijo la vida que merecía. Cada vez que el cansancio y la tristeza la abrumaban, Isabel recordaba las risas de Alejandrito, sus pequeñas manos aferradas a las suyas y sus sueños de darle un futuro mejor. Estos recuerdos la sostenían, le daban fuerzas para seguir adelante y para no rendirse. Pasaron varios años y una tarde gris, mientras limpiaba la casa de una familia adinerada, Isabel encontró una fotografía que le robó el aliento. En ella, un adolescente sonriente posaba junto a sus padres adoptivos. Aunque habían pasado años, Isabel reconoció inmediatamente esos ojos. Eran los ojos de su Alejandrito. Con manos temblorosas, giró la fotografía para ver el nombre de la familia. Su corazón dio un vuelco. Después de tanto tiempo, finalmente tenía una pista del paradero de su hijo. Esa noche, en la soledad de su pequeño cuarto de alquiler, Isabel lloró de alegría y dolor. Su niño estaba vivo, aparentemente feliz, pero tan lejos de ella. Se debatía entre el impulso de correr a buscarlo y el temor de destruir la vida que ahora tenía. La duda la carcomía. ¿Debía arriesgarlo todo por reencontrarse con él? ¿Tendría derecho a irrumpir en su vida después de tanto tiempo? Isabel pasó la noche en vela, con el corazón dividido entre el amor que sentía por su hijo y el miedo a ser un obstáculo en su felicidad. Finalmente tomó una decisión. No se presentaría ante Alejandro, pero encontraría la manera de estar cerca, de cuidarlo desde las sombras. Observando la fotografía entre sus manos, susurró con voz temblorosa: «Te lo prometo, mi niño. Aunque no me conozcas, siempre estaré velando por ti». Con esa promesa en el corazón, Isabel comenzó a planear cómo formar parte de la vida de Alejandro, aunque fuera desde la distancia, guardando su secreto como el más preciado y doloroso de sus tesoros. El tiempo siguió su curso implacable, dejando en Isabel las marcas de una vida de trabajo y sacrificio. Su cabello ahora estaba plateado y sus manos, curtidas por años de labor dura. Finalmente consiguió trabajo como jardinera en una propiedad cercana a la mansión de los Montero, donde Alejandro vivía con su familia adoptiva. Aunque se había vuelto una figura casi invisible en el vecindario, Isabel hallaba consuelo en saber que desde ese lugar podía ver a su hijo crecer. Cada vez que Alejandro salía de la mansión, Isabel sentía que el mundo se detenía. Lo observaba desde la distancia, sin atreverse a acercarse, y notaba en su porte la seguridad de un joven que parecía tenerlo todo. Sentía una mezcla de orgullo y dolor al ver en lo que se había convertido su pequeño Alejandrito. Él ya no era el niño que ella había dejado, pero en su mirada seguía viendo destellos de la inocencia que tanto amaba. Un día, mientras trabajaba en el jardín, se cruzaron sus miradas por un breve instante. Isabel contuvo la respiración, deseando que su hijo la reconociera, pero Alejandro siguió su camino, sin saber quién era aquella mujer que lo miraba con tanto amor. Esa noche, de regreso en su habitación, Isabel sacó una vieja foto de Alejandrito, comparándola con el joven que había visto aquel día. Era él, pero al mismo tiempo era un desconocido. ¿Hice lo correcto?, se preguntó entre lágrimas, sintiendo como la duda la carcomía. Decidió que no podía presentarse ante él, que sería egoísta querer traerlo de regreso a su vida. Sin embargo, se prometió a sí misma que siempre estaría cerca para protegerlo, aunque él jamás supiera de su existencia. Guardando la foto en su bolsillo, Isabel susurró: «Te lo prometo, hijo mío. Aunque no sepas quién soy, siempre estaré velando por ti». Así, Isabel continuó trabajando en el jardín de la casa vecina, convirtiéndose en una figura discreta en el mundo de los Montero. Nadie sospechaba de su relación con Alejandro y ella hacía todo lo posible por mantenerse al margen. Su mayor consuelo era ver de lejos la vida de su hijo, aunque su corazón anhelara abrazarlo y decirle cuánto lo amaba. Ahora su amor de madre la había convertido en una protectora silenciosa, un ángel guardián que, aunque invisible, siempre estaría allí, velando por la felicidad de Alejandro. Mientras Isabel se ocupaba de trasplantar los rosales en el jardín, vio a su hijo salir de la mansión en su lujoso automóvil. Llevaba un traje impecable y una expresión severa, siempre apurado, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Isabel sentía una mezcla de orgullo y dolor. Aquel niño al que había acunado con tanto amor ahora era un hombre de poder, pero también alguien que parecía haberse distanciado de sus raíces y de su esencia. Un día, mientras arreglaba el seto en el jardín cercano,
sus oídos captaron una conversación que le heló la sangre. Alejandro discutía acaloradamente con su padre adoptivo, el señor Luis. La voz autoritaria del hombre retumbaba en el aire. «Alejandro, no puede seguir así», gritaba Luis con una rabia contenida. «Tus decisiones están llevando a la empresa al desastre. ¿Acaso no te importa el legado de esta familia?». Alejandro respondió con amargura, su tono lleno de resentimiento. «¿Legado? Todo lo que me has enseñado es a ser despiadado y a valorar el dinero por encima de cualquier otra cosa. ¿Es ese el legado que quieres que siga?». Isabel se quedó petrificada detrás de unos arbustos, su corazón en un puño al ver cómo el niño dulce que una vez fue su Alejandrito se había convertido en un hombre frío, implacable, atrapado en una obsesión por el poder y el dinero. Cada palabra entre Alejandro y Luis desnudaba una verdad dolorosa, y las lágrimas se agolparon en sus ojos al imaginar cuánto había influido la decisión de entregarlo en adopción en esta transformación tan dura. Esa noche, en su pequeña y humilde habitación, Isabel lloró en silencio. Se preguntaba una y otra vez si habría algún modo de revivir en su hijo aquellos valores de amor y compasión que ella siempre soñó para él. Los días que siguieron fueron una tortura para Isabel. Cada vez que veía a Alejandro, trataba de encontrar en su mirada algún rastro del niño amoroso que recordaba, pero solo hallaba frialdad, ambición y distancia. Una tarde, mientras Alejandro revisaba los terrenos de la propiedad, pasó junto a Isabel sin mirarla. El dolor en el corazón de Isabel era demasiado grande para ignorarlo. Con voz temblorosa, se atrevió a hablarle. «Disculpe, señor», comenzó, tratando de mantener la compostura. «¿Podría permitirme decirle algo?». Alejandro se giró hacia ella con expresión indiferente y exclamó fríamente: «¿Qué quiere?». Isabel tragó saliva, sus manos temblaban mientras continuaba. Solo quería decirle que la vida vale mucho más que el dinero y el poder. A veces el amor y la compasión son los verdaderos tesoros, más valiosos que cualquier fortuna. Por un breve instante los ojos de Alejandro parecieron suavizarse, pero rápidamente volvió a su actitud impenetrable. «Guárdese sus consejos, mujer», replicó con desdén. «Usted no sabe nada de mi vida». Isabel observó cómo su hijo se alejaba sin siquiera una palabra de gratitud. Su corazón se rompió una vez más y con lágrimas silenciosas decidió que no importaba el tiempo que le llevara, encontraría la manera de ayudar a su hijo a recordar quién era realmente, aunque eso implicara revelar la verdad que había guardado durante tantos años. Cuando llegó el otoño, los árboles del jardín se cubrieron de tonos dorados y rojizos, mientras Isabel continuaba trabajando con la carga de los años y de las dudas sobre cómo acercarse a Alejandro. Temía que al revelar su identidad pudiera hacer más daño que bien, pero también sentía que no podía permitir que él siguiera ese camino de ambición y vacío emocional. Una fría mañana, mientras barría las hojas caídas en el jardín, vio llegar a una mujer elegante. Era Isabel, la esposa de Alejandro. La observó a distancia, notando la tristeza en su rostro, la forma en que sus ojos parecían buscar algo más allá de las paredes de aquella lujosa mansión. ¿Qué le faltaba a esa mujer, rodeada de riqueza y comodidades? Isabel la miró con compasión, percibiendo en ella un vacío similar al de su propio hijo y una necesidad de encontrar algo que el dinero no podía comprar. Sus miradas se cruzaron por un instante y en los ojos de Laura parecía asomar una palabra, un gesto, algo que quizás no alcanzó a decir. Pero el momento pasó y Laura entró en la casa sin pronunciar palabra, dejando a Isabel con una inquietud latente, una sensación de que algo más estaba ocurriendo, algo que no lograba descifrar. Días después, mientras Isabel trabajaba en el jardín, escuchó, sin querer, una conversación que la dejó paralizada. Alejandro y Laura discutían con intensidad en el jardín y cada palabra retumbaba en su pecho como una punzada. «No puedes seguir así, Alejandro», dijo Laura con voz preocupada, intentando hacer que él la mirara a los ojos. «Estás alejando a todos los que te quieren. ¿Qué pasó con el hombre del que me enamoré?». Alejandro, con una mirada fría, le respondió con dureza. «Ese hombre era débil. El mundo de los negocios no perdona la debilidad». Laura no se rindió, sus palabras salieron con una mezcla de frustración y súplica. «¿Pero a qué costo, Alejandro? Estás perdiendo tu humanidad». Desde su rincón escondido entre las plantas, Isabel sintió cómo se le encogía el corazón. ¿En qué se había convertido su pequeño Alejandrito? ¿Cómo era posible que aquel niño dulce que había dejado ir tantos años atrás ahora se mostrara tan distante y endurecido?
Esa noche Isabel no pudo dormir, los pensamientos la atormentaban y con manos temblorosas sacó un viejo álbum de fotos. Al abrirlo encontró imágenes de Alejandrito sonriendo, lleno de vida, inocente y amoroso. Se preguntaba cómo podría hacerle recordar quién era realmente ese niño que alguna vez ella acunó con tanto cariño. Determinada a actuar, Isabel decidió escribir una carta. Con el pulso tembloroso tomó papel y pluma y comenzó a relatar la historia de una madre que, llena de amor, había entregado a su hijo en adopción con la esperanza de darle una vida mejor. Escribió sobre el amor incondicional que siempre había sentido, sobre la esperanza de que algún día el destino los volviera a reunir, sobre los sacrificios hechos por amor. Al terminar, Isabel sintió una mezcla de alivio y miedo. Estaba arriesgándolo todo, pero ya no podía soportar ver cómo su hijo se perdía en un mundo sin compasión. Al día siguiente, con el corazón latiendo con fuerza, Isabel dejó la carta en el buzón de los Luis. Al alejarse, levantó la vista hacia la mansión y por un instante le pareció ver a Alejandro asomado en una de las ventanas con una expresión impenetrable. ¿Podría ser que, de alguna manera, él sintiera esa conexión invisible que los unía? Isabel regresó a su pequeño cuarto, rezando para que sus palabras encontraran su camino hacia el corazón de Alejandro, confiando en que el amor de una madre podría vencer las barreras del tiempo y las circunstancias. Los días siguientes se convirtieron en una tortura. Cada sonido en la calle, cada golpe de las puertas, hacían que el corazón de Isabel saltara, esperando una señal, una reacción. Pero nada sucedió. La vida en la mansión Luis continuaba como si sus palabras nunca hubieran sido leídas, como si su historia y sus sentimientos se hubieran perdido en el silencio de aquellos muros. Una semana después, mientras Isabel trabajaba en el jardín, notó un cambio en la rutina de Alejandro. En lugar de dirigirse directamente a su auto, como hacía siempre, se detuvo por un instante, recorriendo con la mirada el jardín hasta detenerse en ella. Por un momento Isabel sintió que iba a decir algo, pero Alejandro sacudió la cabeza y se marchó sin decir palabra. Esa tarde, inesperadamente, Laura apareció en el jardín. Se acercó a Isabel con una mezcla de curiosidad y cautela. «Disculpe», dijo Laura con voz amable pero con una nota de duda. «Lleva mucho tiempo trabajando aquí». Isabel, con el corazón palpitando intensamente, asintió, respondiendo con voz temblorosa. «Sí, señora. Han sido muchos años». Laura pareció vacilar, como si estuviera dudando de si continuar o no. Finalmente, con cierto titubeo, preguntó: «Por casualidad, usted fue quien dejó una carta en nuestro buzón la semana pasada». Isabel sintió como si el tiempo se detuviera en ese instante. Con el pulso acelerado y las manos ligeramente temblorosas, miró a Laura a los ojos y respondió en voz baja, casi en un susurro: «Sí, fui yo». Los ojos de Isabel se llenaron de una mezcla de emociones intensas mientras miraba a Laura, quien la observaba con compasión y perplejidad. No pudo evitar romper en llanto al confesar lo que había guardado en secreto durante tanto tiempo. «Sí, soy la madre de Alejandro. Lo di en adopción hace muchos años, con la esperanza de que tuviera una vida mejor», murmuró Isabel entre sollozos. Laura, visiblemente sorprendida, asintió lentamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Tras un silencio cargado de tensión, Laura compartió algo que Isabel jamás habría esperado oír. «Alejandro leyó su carta», dijo suavemente. «Desde entonces ha cambiado. Lo noto más pensativo, más sensible, más humano». Las palabras de Laura iluminaron el corazón de Isabel con un rayo de esperanza. ¿Podría ser que su hijo estuviera empezando a recordar lo que alguna vez fue, o al menos a cuestionarse sobre su verdadera identidad? Pero ese momento de alivio pronto se desvaneció, pues Isabel comprendió que aún no había llegado a él completamente. «¿Él sabe que estoy aquí?», preguntó Isabel ansiosa. «No, aún no. Está lidiando con muchas emociones, pero creo que necesita saber la verdad completa». En ese instante se escuchó el sonido de un coche acercándose. Isabel, sobresaltada, miró a Laura con una mezcla de súplica y desesperación. «Por favor», rogó, «no le diga que me ha visto. Necesito ser yo quien hable con él cuando llegue el momento adecuado». Laura asintió con comprensión. «Lo entiendo. Pero no espere demasiado. Alejandro necesita respuestas». Mientras Isabel se retiraba, sintió que el peso de la incertidumbre volvía a apoderarse de ella.
Desde la distancia observó cómo Alejandro entraba en la casa y por un momento sus miradas parecieron encontrarse. Ese fugaz instante, aunque breve, le dio a Isabel una pizca de esperanza. Tal vez, de alguna manera, Alejandro empezaba a percibir su presencia. Esa noche la mente de Isabel fue un torbellino de pensamientos. Con cada recuerdo que revivía en silencio en su pequeña habitación, una cosa se volvía cada vez más clara: debía contarle la verdad a Alejandro. Sabía que no sería fácil, que podía enfrentar rechazo y dolor, pero también sabía que si no lo hacía, cargaría con ese remordimiento para siempre. Al amanecer, Isabel se preparó con un cuidado especial, vistiendo su mejor blusa, aquella que reservaba para ocasiones significativas. Con manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza, peinó su cabello con esmero. Era el día en el que se armaría de valor para enfrentarse al pasado y finalmente contarle a su hijo la verdad. Llegó temprano al jardín de la mansión y esperó pacientemente. Las horas se alargaban mientras la ansiedad crecía en su pecho. Cada sonido en la casa hacía que su corazón se acelerara. Cerca del mediodía, vio a Alejandro salir. Con una mezcla de temor y determinación, Isabel lo llamó suavemente. «Señor Alejandro, ¿podría hablar con usted un momento?» Alejandro se detuvo y la miró con curiosidad y cierta distancia en sus ojos. «¿Qué quiere?», preguntó, aunque su tono era menos frío de lo habitual. Isabel respiró profundamente, buscando en su interior la fortaleza necesaria para lo que estaba a punto de decir. «Es sobre la carta que recibió la semana pasada». Alejandro abrió los ojos con sorpresa y por un instante las palabras parecieron quedarse atrapadas en su garganta. «¿Usted?». Isabel asintió con la voz temblorosa. «Sí. Yo escribí esa carta. Alejandro. Alejandrito, yo soy tu madre». El silencio que siguió fue como una tormenta silenciosa, cargado de emociones intensas. Alejandro la miraba fijamente y en su rostro se reflejaban incredulidad, dolor y un atisbo de enojo, pero también una profunda confusión. «No, esto no puede ser cierto», dijo, su voz casi inaudible. «¿Mis padres, ellos?». Isabel, con lágrimas en los ojos, se armó de valor y continuó. «Los Luis te adoptaron cuando tenías apenas 10 años. Yo tuve que dejarte en adopción. Era joven, sin recursos, y quería que tuvieras la vida que merecías, una que yo no podía darte». Alejandro dio un paso hacia atrás, como si las palabras de Isabel lo hubieran golpeado con fuerza. Su expresión era un reflejo de su conmoción y sus ojos, antes fríos, ahora mostraban un profundo dolor. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años?», preguntó con voz quebrada, su tono mezclando ira y tristeza. Isabel extendió una mano hacia él, pero se detuvo, temerosa de cruzar una línea que tal vez ya no se podía cruzar. «Porque ya no podía soportar el silencio. Porque quiero que sepas quién eres realmente y que mi amor nunca se fue». Isabel observaba a su hijo con una mezcla de emoción y pesar. Se había acercado a él después de tantos años, cuidándolo desde lejos, observando sus logros y sus luchas. Pero ahora, con la verdad revelada, la distancia que aún parecía mantener era una herida abierta en su corazón. «He estado cerca todo este tiempo, velando por ti desde lejos», dijo Isabel, con una voz cargada de sentimientos que había reprimido durante años. «Pero cuando vi en lo que te estabas convirtiendo, no pude quedarme en silencio más tiempo». La expresión de Alejandro se endureció, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿En lo que me estaba convirtiendo?», respondió casi con desprecio. «¿Qué sabe usted de mí?». Isabel sostuvo su mirada sin alterarse. «Sé que en el fondo no eres feliz», Alejandro contestó con ternura. «Veo en ti la bondad que tenías de niño. Está allí, solo que se ha cubierto con capas de dolor y frustración». Alejandro se quedó en silencio, su rostro era un enigma de emociones contradictorias. Por un instante Isabel sintió que iba a abrirse, que diría algo significativo, pero él se giró bruscamente y se marchó hacia la casa sin decir palabra. Isabel se quedó allí con el corazón apretado, observando cómo su hijo se alejaba una vez más. Sin embargo, esta vez, a pesar de la tristeza, una pequeña chispa de esperanza la invadía. Había dejado la verdad al descubierto y ahora solo quedaba esperar a que sus palabras tocaran el corazón de Alejandro. Los días que siguieron fueron un torbellino emocional para Isabel. Cada mañana acudía al jardín,
esperando ansiosa poder verlo, anhelando la oportunidad de hablar de nuevo, de abrir más su corazón. Pero Alejandro parecía haberse desvanecido y su ausencia pesaba como un muro invisible. Una tarde, mientras Isabel podaba los rosales, Laura, la esposa de Alejandro, se acercó a ella. Sus ojos reflejaban preocupación y cansancio. Isabel dijo suavemente: Alejandro no ha estado bien desde que descubrió la verdad. El corazón de Isabel se encogió de dolor. ¿Está muy enojado?, preguntó con voz entrecortada. Laura negó suavemente con la cabeza. No es enojo, es confusión. Está cuestionando todo lo que creía saber sobre su vida. Apenas come, apenas duerme. Pasa horas en su estudio, revisando viejas fotografías y buscando algo, alguna respuesta. Isabel sintió como las lágrimas amenazaban con brotar, el dolor en su pecho se hacía casi insoportable. Nunca quise hacerle daño, murmuró, sin poder evitar que una lágrima rodara por su mejilla. Laura le apretó la mano con gentileza. Lo sé, respondió Laura con dulzura. Creo que en el fondo Alejandro también lo sabe. Solo necesita tiempo para asimilarlo. Mientras hablaban, ninguna de las dos se percató de que Alejandro las observaba desde la ventana de su estudio. Sus ojos iban de una a otra, su mente un remolino de recuerdos y emociones que se contradecían. Esa noche Alejandro, incapaz de conciliar el sueño, se levantó y se dirigió a su escritorio. Las palabras de su madre biológica resonaban en su mente y con cada una de ellas el peso de la confusión se hacía más profundo. Finalmente tomó una hoja de papel y con manos temblorosas empezó a escribir una carta. En ella expresó todas las dudas, el dolor y el desconcierto que la verdad había despertado en su corazón. Se atrevió a preguntar lo que nunca había expresado en voz alta: ¿por qué ella había esperado tanto tiempo? ¿Por qué lo había dejado? ¿Por qué había creído que la distancia era lo mejor para él? Con cada línea, Alejandro dejaba fluir una pequeña parte de la coraza que había construido a su alrededor. A la mañana siguiente, Laura llegó al jardín, quien sostenía un sobre en sus manos. Alejandro dejó esto para usted, dijo Laura. Isabel recibió la carta con manos temblorosas y al abrirla, sus ojos recorrieron las líneas escritas con tinta temblorosa. La sinceridad de Alejandro, su dolor, su confusión, todo estaba ahí, plasmado en cada palabra. Isabel sintió como su corazón se llenaba de una mezcla de esperanza y dolor mientras leía sus preguntas, sus dudas y entendía la lucha interior que su hijo estaba enfrentando. Esa noche, incapaz de dormir, Isabel salió a caminar y sus pasos la llevaron instintivamente hacia la mansión Luis. Se detuvo frente a la reja, mirando hacia la casa iluminada. De repente vio una figura en el jardín. Era Alejandro. Por un instante ambos permanecieron inmóviles, separados por la reja, pero unidos por un lazo invisible que parecía desafiar el tiempo y las circunstancias. ¿Por qué nunca me buscaste antes?, preguntó Alejandro. Su voz era apenas un susurro en la quietud de la noche, cargada de vulnerabilidad. Isabel sintió como su corazón se partía en 1000 pedazos. Con voz entrecortada respondió: Lo intenté muchas veces, pero siempre temí interrumpir tu vida, temía que me odiaras por haber tomado esa decisión. Alejandro guardó silencio, su mirada estaba fija en Isabel y por primera vez parecía que los muros alrededor de su corazón comenzaban a ceder. Sin decir una palabra más, Alejandro se giró y volvió hacia la casa, dejando a Isabel en medio de una mezcla de dolor y esperanza. Mientras ella caminaba de regreso a su modesta habitación, una sensación diferente la embargaba. Comprendió que aquel instante era apenas el inicio de un largo y complejo camino hacia la reconciliación. Pero por primera vez en años, Isabel sentía una posibilidad real de acercarse nuevamente a su hijo. Con el cambio de estación, el otoño dio paso a un invierno crudo y el frío, intenso y despiadado, parecía calar hasta los huesos. A pesar de todo, Isabel mantenía su rutina diaria en el jardín, aunque ahora cada paso que daba estaba cargado de una renovada conciencia. Sabía que de vez en cuando Alejandro la observaba desde la ventana de su estudio, sin embargo, él nunca se acercaba. Aquellos encuentros a la distancia hacían palpitar el corazón de Isabel de manera especial, porque incluso en ese silencio había una conexión, un reconocimiento tácito de su presencia. Una mañana helada, Isabel llegó al jardín y, para su sorpresa, encontró una caja sobre el banco donde solía descansar. Sus manos temblorosas abrieron el paquete y dentro halló un abrigo nuevo, cálido y de excelente calidad.
No había ninguna nota, pero Isabel sabía perfectamente de quién venía. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras se ponía el abrigo y sintió una mezcla de calidez y gratitud. En ese instante Laura se acercó observándola con una pequeña sonrisa de empatía. Fue idea de Alejandro, explicó en voz baja. Dijo que no podía permitir que su madre pasara frío. Al escuchar esas palabras, el corazón de Isabel se llenó de emoción. Por primera vez Alejandro la había reconocido, aunque indirectamente, como su madre. Esa simple palabra contenía toda una declaración. Laura, viendo la emoción en el rostro de Isabel, continuó: Alejandro está luchando consigo mismo, Isabel. Una parte de él quiere conocerte, acercarse, pero la otra está aterrorizada. Tiene miedo de que si te deja entrar en su vida, sufra una nueva pérdida. Isabel asintió, entendiendo los conflictos que su hijo enfrentaba. Esperaré, respondió con firmeza. Esperaré lo que haga falta, todo el tiempo que él necesite. Esa tarde, mientras Isabel podaba los rosales, sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, vio a Alejandro de pie a unos metros mirándola. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones contenidas y tensión. «El abrigo», comenzó Isabel, pero Alejandro la interrumpió con tono serio y voz algo temblorosa. «No quiero que te enfermes», dijo, y tras una breve pausa añadió: «Recuerdo el collar, el que me diste cuando me dejaste. Lo perdí hace años en un viaje de negocios y nunca había sentido una pérdida tan dolorosa de un objeto». Las palabras de Alejandro traspasaron el corazón de Isabel. «Alejandrito». Alejandro se corrigió suavemente. «Ese collar perteneció a tu abuela. Te lo di para que siempre llevaras contigo una parte de nuestra familia, de nuestras raíces». Los ojos de Alejandro comenzaron a brillar y por un momento Isabel vio en él una vulnerabilidad que la conmovió profundamente. «¿Por qué?», murmuró Alejandro, su voz apenas un susurro. «¿Por qué me diste en adopción?». Isabel respiró hondo, sabiendo que aquella pregunta era el centro de todo el dolor que su hijo había acumulado durante tantos años. «Porque te amaba demasiado», respondió con sinceridad y dolor. «Demasiado como para condenarte a una vida de carencias y sufrimiento. Quería que tuvieras una vida llena de oportunidades, una vida que yo no podía darte». Alejandro cerró los ojos, como si aquellas palabras fueran un golpe que lo obligara a confrontar sus propias emociones. Cuando volvió a abrirlos, Isabel vio un destello de ternura en su mirada, un resquicio del niño que había sido. «Necesito tiempo», dijo finalmente con un tono que transmitía una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. «Necesito procesar todo esto». Mientras lo veía alejarse, Isabel sintió que algo había cambiado entre ellos. Una puerta que había permanecido cerrada por años ahora estaba, aunque sea ligeramente, entreabierta, y en ese pequeño gesto Isabel encontró una nueva esperanza. Aquello, aunque frágil, era suficiente para mantener viva la esperanza en el corazón de Isabel. La primavera llegó, llenando el jardín de nuevos brotes y matices frescos, mientras un cambio sutil se sentía en el ambiente de la mansión Montero. Isabel percibía que Alejandro pasaba más tiempo en casa. A menudo, desde la terraza, lo encontraba observándola en silencio mientras trabajaba entre las plantas. Sabía que aún estaba procesando todo lo que había descubierto y respetaba la distancia, aunque en su interior aguardaba con ansias una señal de acercamiento. Una mañana, mientras plantaba nuevas flores, escuchó unos pasos a su espalda. Alejandro se acercaba lentamente, su andar denotando cierta inseguridad, pero sus ojos, firmes, reflejaban determinación. Al llegar hasta ella, vaciló un momento antes de hablar. «Quisiera», comenzó con una mezcla de duda y necesidad, «me gustaría que me contaras sobre mi infancia». Isabel sintió un vuelco en el corazón y sus labios se curvaron en una sonrisa temblorosa. «Claro que sí, hijo mío», respondió con la voz cargada de emoción contenida. «Dime, ¿qué quieres saber?». Alejandro se sentó en un banco cercano, haciendo un leve gesto para que Isabel lo acompañara. Todo, murmuró con una mirada en la que se percibía un deseo de conocer lo que durante tanto tiempo había permanecido en la sombra. Durante las siguientes horas, Isabel compartió cada recuerdo que aún guardaba como un tesoro. Le habló de las noches en las que cantaba para que se durmiera, de sus primeras palabras, de cómo solía reír cada vez que ella le hacía cosquillas. Con cada historia, Alejandro parecía dejar caer, una a una, las murallas que había construido a lo largo de los años, permitiéndose recordar aquellos momentos de inocencia y felicidad.
Recuerdo un parque, dijo de repente con la mirada perdida en algún rincón de su memoria. Había un columpio. Me empujabas y sentía que podía tocar el cielo. Isabel asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Era el Parque del Roble, respondió con voz queda. Íbamos cada domingo. Era nuestro lugar especial, nuestro pequeño escape del mundo. Alejandro la miró, sus ojos mostrando una mezcla de nostalgia y dolor. ¿Por qué no luchaste más por mí?, preguntó, su voz reflejando la herida aún abierta que había dejado su ausencia. El corazón de Isabel se encogió ante esas palabras. Hice todo lo que pude, Alejandro. Luché hasta donde mis fuerzas me lo permitieron. Pero era joven, pobre y las circunstancias, la voz de Isabel se quebró. Temía que no pudiera darte lo que merecías y creí con todo el dolor de mi alma que darte en adopción era la única forma de asegurarte un futuro. Alejandro guardó silencio, asimilando cada palabra, cada fragmento de la historia que desconocía y que ahora le ayudaba a entender el porqué de su vida. Después de un largo instante murmuró: siempre he sentido un vacío, una especie de hueco en el pecho que nunca he podido llenar. Ahora entiendo por qué, dijo con una voz que reflejaba el dolor y al mismo tiempo el alivio de encontrar una respuesta. En ese momento, Laura, la esposa de Alejandro, salió a la terraza y los observó en silencio, con una expresión de sorpresa y alivio. Alejandro levantó la mirada hacia ella y luego volvió a ver a Isabel, como si estuviera encontrando el equilibrio entre su vida pasada y la presente. Necesito tiempo para procesar esto, dijo finalmente, poniéndose de pie. Pero gracias por compartirlo, por estar aquí. Mientras lo veía alejarse, Isabel sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que la reconciliación total no sería fácil ni rápida, pero este primer paso había roto una barrera que antes parecía infranqueable. Con una sonrisa dulce, Laura se acercó a ella, poniendo una mano suave en su hombro. Es solo el comienzo, le dijo con voz reconfortante. Un buen comienzo. Isabel asintió, dejando que su mirada se posara en la casa donde Alejandro acababa de desaparecer. Sí, pensó para sí misma, un comienzo. Por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar con un futuro en el que pudiera, de nuevo, tener una familia junto a su hijo. En los días siguientes el tiempo pareció suavizar, poco a poco, las sombras en Alejandro. Isabel notaba, con el paso de las semanas, que él la observaba con una mirada pensativa, como si intentara reconciliar la imagen de la jardinera que había conocido con la figura de madre que ahora empezaba a redescubrir. Una tarde, mientras Isabel podaba los rosales en silencio, vio a Alejandro acercarse lentamente, llevando un álbum de fotos entre sus manos. Son fotos de mi infancia, justo después de la adopción. Pensé que tal vez te gustaría verlas. El corazón de Isabel pareció detenerse por un instante mientras tomaba el álbum con manos temblorosas. Al abrirlo, las imágenes de su pequeño Alejandrito fueron cobrando vida página tras página. Cada fotografía era una ventana a momentos que ella nunca había podido compartir con su hijo. Celebraciones de cumpleaños, días en la playa, graduaciones, toda una vida que había transcurrido sin ella. Eras un niño tan feliz, susurró Isabel, tratando de contener las lágrimas que empezaban a nublar su vista. Alejandro, sentado a su lado, mantenía la mirada fija en las fotografías. Lo era, admitió en voz baja, mis padres adoptivos me dieron mucho amor y cuidados. Isabel sintió una punzada de dolor, pero se obligó a sonreír mientras asentía. Eso es lo único que siempre quise para ti, mi amor, respondió con suavidad, aunque el anhelo y el pesar eran claros en su voz. Alejandro la miró y en sus ojos Isabel pudo notar una mezcla de emociones que no lograba descifrar. Pero siempre sentí que algo faltaba, dijo finalmente con un tono pensativo y vulnerable. Ahora entiendo qué era. En ese momento un viento fresco comenzó a soplar, arrancando hojas de los árboles que caían suavemente alrededor de ellos. Una hoja amarillenta y frágil aterrizó en el álbum y Alejandro la tomó delicadamente entre sus dedos como si fuera algo precioso. Recuerdo, comenzó a decir con la mirada perdida, recuerdo una canción que solías cantarme. Algo sobre hojas de otoño. Isabel contuvo el aliento, las memorias emergiendo vívidas en su mente. Las hojitas del otoño, susurró, incapaz de contener la emoción. Era tu canción favorita para dormir. Sin pensarlo, Isabel comenzó a tararear suavemente la melodía, susurrando las notas como si quisiera devolverlo a ese tiempo de inocencia.
Alejandro cerró los ojos y una expresión de paz cruzó su rostro mientras escuchaba, como si estuviera reconectando con un rincón olvidado de su alma. Cuando la melodía terminó, Alejandro abrió los ojos. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla y entonces, como si fuera la cosa más natural del mundo, dijo gracias. La palabra era simple, pero en sus labios sonaba llena de significado y reconciliación. Me gustaría que vinieras a cenar con nosotros esta noche, Isabel y yo. Nos gustaría conocerte mejor. El corazón de Isabel se llenó de una alegría que no había sentido en décadas. Me encantaría, respondió con voz quebrada por la emoción, sintiendo como ese vacío que había cargado por tanto tiempo comenzaba, al fin, a llenarse. Esa noche en la mansión Luis, el ambiente estaba cargado de un nerviosismo que contrastaba con la calidez del momento. Isabel, vestida con su mejor ropa, trataba de mantener la compostura en medio de la elegancia del comedor, que le resultaba a la vez extraño y acogedor. Isabel, con su naturaleza amable, hacía todo lo posible por aliviar la incomodidad de la situación, mientras que Alejandro, por su parte, alternaba entre una apertura tímida y el esfuerzo por controlar sus emociones. «Cuéntanos más sobre tu vida, Isabel», preguntó Isabel con una sonrisa mientras llenaba una copa de vino. «Alejandro nos ha contado que trabajaste en varios lugares antes de llegar aquí». Isabel asintió, sus manos ligeramente temblorosas mientras sostenía los cubiertos. «Así es. He hecho de todo, fui mesera, costurera, empleada doméstica, cualquier trabajo que me ayudara a sobrevivir». Alejandro la miró intensamente. Todo eso, después de, dejó la pregunta sin terminar, incapaz de mencionar la adopción abiertamente. Isabel respiró hondo y con una suavidad que ocultaba su dolor, respondió sí. Fue difícil, pero el recuerdo de ti me dio fuerzas para seguir adelante. Alejandro asintió en silencio y aunque no dijo nada, sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y respeto. Durante esa cena, las barreras entre ellos comenzaron a desmoronarse. Isabel notó que por primera vez en muchos años, una pequeña chispa de esperanza y reconciliación comenzaba a iluminar el camino hacia el futuro. Un silencio denso cayó sobre la mesa, interrumpido solo por el leve tintineo de los cubiertos. De repente Alejandro se levantó de manera abrupta, su expresión reflejando una mezcla de emociones difíciles de descifrar. «Disculpen», murmuró antes de salir rápidamente del comedor. Isabel sintió como su corazón se hundía, preguntándose si, sin querer, había dicho algo inadecuado que incomodara a su hijo. Laura, que había seguido cada movimiento de Alejandro, le ofreció una sonrisa tranquilizadora, comprendiendo la situación. «Déjale un momento», Isabel dijo con voz suave. «Esto debe ser muy difícil para él». Pocos minutos después Alejandro regresó, pero esta vez con una pequeña caja en las manos. Sus pasos eran más seguros y había en sus ojos un brillo contenido. Con delicadeza se sentó en la mesa y, en un susurro emocionado, explicó. «Lo encontré en el ático, es un álbum de fotos de mi infancia, justo después de la adopción. Pensé que quizás querrías verlo». Isabel miró el álbum y sintió como el tiempo se detenía un instante. Con manos temblorosas, lo tomó y comenzó a pasar sus páginas, cada fotografía revelando momentos preciosos de una vida de la que ella no había sido parte, los cumpleaños de su hijo, sus días de juego en la playa, su primera graduación. Era un recorrido visual de toda una vida que se había perdido. «Eras un niño muy feliz», murmuró mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Alejandro se sentó a su lado, sus ojos fijos en las fotos, reviviendo sus propios recuerdos mientras Isabel le contaba anécdotas de su infancia. «Sí, mis padres adoptivos me dieron todo lo que necesitaba», respondió Alejandro con suavidad. Isabel sintió una leve punzada de dolor, pero se obligó a sonreír. «Eso es todo lo que siempre quise para ti, Alejandrito, mi amor». Alejandro levantó la mirada y en sus ojos brillaba una mezcla de ternura y melancolía, como si a través de esas fotos finalmente entendiera el vínculo que los unía. «¿Sabes?», dijo Alejandro de pronto, bajando la voz. «Siempre sentí que algo me faltaba y ahora entiendo qué era». En ese momento una brisa fresca entró por la ventana, arrancando una hoja amarillenta de un árbol cercano que, como por azar, cayó suavemente sobre el álbum. Alejandro la tomó entre sus dedos y la observó en silencio. «Recuerdo una canción», dijo finalmente. «Algo sobre las hojas de otoño, me la cantabas, ¿verdad?». Isabel, sin aliento, asintió.
Sí, mi niño era las hojitas del otoño. Siempre te ayudaba a dormir. Sin pensarlo 2 veces, Isabel comenzó a tararear la melodía con ternura, mientras Alejandro cerraba los ojos y dejaba que el sonido de la canción lo envolviera. Por un momento su rostro reflejó una paz que Isabel no había visto en él en años. Cuando la melodía terminó, Alejandro abrió los ojos y una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. «Gracias, mamá», dijo, la palabra sonando nueva, pero correcta, en sus labios. «Esta noche Isabel y yo queremos que cenes con nosotros. Queremos conocerte mejor». Isabel sintió una ola de emoción que le llenó el corazón, algo que no había sentido en décadas. Su voz tembló cuando aceptó. «Claro, me encantaría». Mientras Alejandro se alejaba, Isabel miró el álbum en sus manos y luego a su hijo, que volvía a adentrarse en la casa. En ese momento supo que algo dentro de ella y de él había cambiado, que algo importante había empezado a sanar. Esa noche la cena en la mansión Montero estuvo llena de una tensión expectante, pero llena de esperanza. Isabel, vestida con su mejor blusa, se sentía un tanto fuera de lugar en el elegante comedor. Isabel, con su calidez característica, hacía lo posible por romper la incomodidad, mientras que Alejandro, aunque aún mostraba cierta cautela, también estaba dispuesto a abrirse. «Cuéntanos más sobre ti, Isabel», dijo Isabel, mientras servía una copa de vino. «Alejandro nos ha contado que trabajaste en muchos lugares antes de ser jardinera aquí». Isabel asintió, un leve temblor en sus manos mientras sostenía los cubiertos de plata. «Así es. Fui mesera, costurera, trabajé en casas, hacía cualquier cosa que me permitiera salir adelante». Alejandro la observó con intensidad, procesando cada palabra. «Todo eso después de que me diste en adopción». Dejó la pregunta en el aire con cierta dificultad para pronunciar esas últimas palabras. Isabel respiró hondo y respondió con sinceridad. «Sí. Fueron años difíciles, pero el recuerdo de ti siempre me dio fuerzas para seguir». Un silencio profundo cayó sobre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento y de algo que finalmente comenzaba a sanarse. Era una carta de la junta directiva. Alejandro abrió el sobre con una expresión que cambió de sorpresa a seriedad en segundos mientras leía el contenido. «Quieren que venda la empresa», dijo al fin, su voz cargada de tensión. «Alegan que mis nuevas políticas están afectando las ganancias y la estabilidad». Isabel y su amiga intercambiaron una mirada de preocupación, una que solo puede entenderse entre personas que comparten una inquietud profunda. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Isabel con voz suave pero llena de curiosidad y temor. Alejandro contempló a Isabel por un instante, luego desvió la vista hacia su madre y finalmente a las rosas que acababan de ser plantadas en el jardín. Parecía buscar en aquel paisaje natural alguna respuesta que las palabras no podían darle. Finalmente habló con una determinación renovada. «Voy a hacer lo correcto», dijo como si esa respuesta fuera también para sí mismo. «Es la primera vez en mi vida que realmente siento la necesidad de actuar con rectitud más allá del dinero o del poder». En ese momento Alejandro giró hacia Isabel, su mirada suavizándose con una mezcla de vulnerabilidad y resolución. Parecía luchar por expresar algo que llevaba mucho tiempo guardado. «Mamá», la palabra salió torpe como si fuera la primera vez que la pronunciaba de verdad, pero a la vez le sonó exacta, verdadera. «Necesito tu consejo. Tú que has pasado por tantas dificultades, que has llevado una vida honesta a pesar de todo, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar?». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Isabel. No solo por la pregunta, sino por el peso de la confianza que implicaba. Alejandro había abierto un espacio en su corazón para ella, y en ese momento sintió que realmente podía ayudarlo a sanar. «Yo seguiría a mi corazón», respondió Isabel con una voz que temblaba de emoción. «El dinero va y viene, pero la integridad, una vez perdida, es casi imposible de recuperar». Alejandro asintió lentamente, una pequeña sonrisa iluminando su rostro. Era la respuesta que necesitaba, una respuesta que lo reconfortaba y le daba fuerzas. Mientras el sol se escondía tras el jardín, Alejandro, Isabel y la amiga de su madre permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Era un momento tan tranquilo y profundo que parecía contener todo el amor y el dolor compartidos en esos últimos días. Isabel sintió que estaba siendo testigo de algo crucial, no solo en la vida de su hijo, sino también en la suya. Alejandro había cambiado,
y ella lo había acompañado en ese proceso, como un faro que lo guiaba de vuelta al camino de la bondad y la honestidad. Con el cielo teñido de tonos anaranjados y rosados, Isabel se permitió, por primera vez en muchos años, albergar una esperanza genuina en el futuro. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, lleno de obstáculos, pero también lleno de amor, comprensión y el deseo compartido de restaurar los lazos que el tiempo había desgastado. Al amanecer, la mañana se presentó gris y lluviosa, como si el cielo reflejara la incertidumbre que Alejandro estaba a punto de enfrentar. Isabel, desde la ventana de la pequeña habitación que ahora ocupaba en la mansión, un espacio que Alejandro le había asignado después de su primera cena juntos, lo observó. Alejandro estaba impecable, vestido con su traje más elegante, pero su postura delataba la tensión y el peso de la responsabilidad. Hoy era el día en que se reuniría con la junta directiva y en su expresión se podía leer la mezcla de nervios y resolución. Antes de subir a su auto, Alejandro levantó la vista y miró hacia la ventana donde Isabel lo observaba. Sus miradas se encontraron y por un instante Isabel vio en los ojos de su hijo al niño que una vez había consolado, asustado y vulnerable en sus brazos. Le ofreció una sonrisa alentadora y un pequeño gesto de apoyo, esperando transmitirle toda la fortaleza que llevaba en su propio corazón. Las horas transcurrieron lentamente. Isabel intentaba mantenerse ocupada en el jardín, aunque su mente estaba con Alejandro. La amiga de Isabel se unió a ella y juntas encontraron consuelo en el trabajo compartido de cuidar las flores, de dar vida a ese espacio en el que Alejandro y su madre habían vuelto a encontrarse. «Ha cambiado tanto», murmuró Isabel, rompiendo el silencio. «Desde que te reencontró es como si hubiera despertado de un largo letargo». Isabel asintió, sus manos trabajando mecánicamente en la tierra mientras su mente viajaba a través de los años de separación y dolor. «Temo que este cambio le cueste demasiado», confesó, dejando ver sus temores más profundos. La amiga de Isabel tomó suavemente su mano, un gesto de empatía y consuelo que sorprendió a Isabel, pero que también le brindó calma. «Pase lo que pase, ahora tiene algo que el dinero no puede comprar», dijo con una sonrisa de comprensión. «Tiene una familia que lo ama». En ese momento el sonido de un auto acercándose interrumpió su conversación. Alejandro había regresado, y lo había hecho antes de lo previsto. Bajó del vehículo con paso lento, su rostro era una mezcla de emociones, una expresión difícil de leer. Isabel sintió un nudo en el estómago, pero también una chispa de esperanza. Estaba preparada para apoyarlo, para acompañarlo, sabiendo que cada paso que Alejandro daba hacia ella era un paso hacia la reconciliación, hacia el futuro que ambos, sin saberlo, siempre habían deseado. Isabel y Laura corrieron hacia Alejandro, sus rostros cargados de incertidumbre. Isabel fue la primera en romper el silencio. «¿Qué ocurrió?», preguntó con un hilo de voz, su ansiedad palpable. Alejandro las observó por un momento, su expresión imperturbable, casi enigmática. Finalmente habló con una calma que contradecía la magnitud de sus palabras. «Todo terminó. Vendí la empresa». El aire se volvió pesado, cargado de sorpresa. Isabel parpadeó incrédula. «¿Lo hiciste?», susurró. «Alejandrito, lo lamento tanto». Para su asombro, Alejandro sonrió. No era una sonrisa amarga ni forzada, era sincera, cálida, como un rayo de luz en medio de la tormenta. «No lo lamentes, mamá», dijo, su voz firme pero llena de un nuevo tipo de dulzura. «Por primera vez en años me siento libre». Entonces se giró hacia Laura, sus ojos reflejando una mezcla de culpa y esperanza. «Perdóname», dijo mientras tomaba sus manos. «Perdóname por cada momento en que te hice sentir que no eras mi prioridad». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Laura. Sin dudarlo, se abrazó a él con fuerza, como si temiera que desapareciera. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró entre sollozos. La lluvia comenzó a caer en finas gotas, envolviendo a los tres en un abrazo natural, como si la misma tierra celebrara este momento de reconciliación. Alejandro los envolvió en sus brazos, su voz apenas un murmullo: «Ahora que estamos juntos, lo demás no importa». Isabel, aún conmovida, lo miró con nuevos ojos. «¿Y qué haremos ahora?», preguntó, su voz llena de esperanza. Alejandro sonrió, una sonrisa llena de promesas. «Empezaremos de nuevo juntos», respondió con convicción. Los días posteriores fueron un torbellino. La noticia de la venta se esparció rápidamente y la mansión Montero se convirtió en un imán para periodistas y antiguos socios,
todos ávidos por obtener detalles. Una mañana, mientras Isabel se ocupaba en el jardín, unas voces alteradas la hicieron detenerse. Se acercó con cautela y descubrió a Alejandro enfrentándose a un hombre trajeado. «¿Estás loco, Alejandro?», gritaba el extraño con furia. «Has destruido el trabajo de toda tu vida». Alejandro, con una tranquilidad que parecía inquebrantable, replicó: «No, Javier. He recuperado algo más valioso que cualquier empresa, mi vida». La mención de su nombre hizo que Isabel lo reconociera al instante. Era su antiguo socio, Javier, un hombre conocido por su ambición despiadada. Javier desvió su atención hacia Isabel, su mirada cargada de desdén. «Todo por esta mujer», espetó, su voz impregnada de veneno. «¿Por esta anciana que ni siquiera es tu verdadera madre?». Isabel sintió un escalofrío recorrer su columna, pero antes de que pudiera reaccionar, Alejandro dio un paso al frente, protegiéndola con su cuerpo. «Te advierto», dijo con una voz baja, cargada de furia contenida. «No vuelvas a hablar de ella así». Javier soltó una risa seca, llena de desprecio. «Disfruta tu nueva vida de miserias», dijo antes de darse la vuelta y marcharse. Una vez que desapareció, Alejandro se volvió hacia Isabel, su mirada ahora suave pero preocupada. «¿Estás bien, mamá?», preguntó con ternura. Isabel asintió, aunque sus ojos aún brillaban con una mezcla de emociones. «Estoy bien», respondió con voz temblorosa. «Pero, hijo, ¿es cierto? ¿Lo perdiste todo por mí?». Alejandro tomó sus manos entre las suyas, sus ojos fijos en los de ella. «No he perdido nada que valga la pena», dijo con convicción. «Lo que he ganado no tiene precio, una segunda oportunidad contigo, con Laura y con la vida misma, punto». «Es del banco», anunció Isabel con la voz temblorosa. «Están reclamando la hipoteca de la casa». Las palabras cayeron como una losa. Alejandro se quedó inmóvil por un instante, su rostro perdió color. Pero inesperadamente una calma extraña se apoderó de él. Sus ojos recorrieron el rostro de Isabel, luego el de Laura, y finalmente se posaron en el jardín, donde las hojas doradas del otoño danzaban suavemente al viento. «Tal vez», dijo en un tono sereno, «es hora de un verdadero nuevo comienzo». Isabel y Laura lo miraron, sorprendidas por su reacción. Alejandro continuó, su voz cargada de determinación. «He pasado mi vida rodeado de lujos que nunca necesité. Quizás sea momento de aprender a vivir de manera más sencilla, más auténtica». Isabel, tras un instante de incredulidad, dejó escapar una leve sonrisa. «¿Sabes algo? Tienes toda la razón. Esta casa nunca se sintió realmente como un hogar». Laura, aún procesando la situación, miró a Alejandro con ternura. Yo tengo algunos ahorros», dijo con timidez. «No es mucho, pero podría ayudar». Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una emoción contenida. «Mamá», susurró, como si la palabra fuera una llave que abría un lugar olvidado en su corazón. Laura asintió, sus ojos húmedos de lágrimas. «Sí, hijo. Somos una familia». El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo con tonos naranjas y púrpuras, mientras los tres se sentaban en el porche. Hablaban en voz baja, planeando su futuro con una mezcla de nerviosismo y esperanza. No sería un camino fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, todos sentían que estaban avanzando hacia algo real, algo que valía la pena. Poco después se encontraron frente a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Modesta, con un encantor rústico y un jardín amplio, parecía un refugio sacado de un sueño. Las hojas caídas cubrían el suelo, creando una alfombra natural que crujía bajo sus pies. Isabel miró la casa con preocupación. «¿Estás seguro de esto, Alejandro?», preguntó, su voz reflejando tanto duda como esperanza. Alejandro, con una sonrisa serena, asintió. «Más seguro que nunca, mamá. Este es nuestro nuevo comienzo». Laura, cargando una caja de cartón con sus pertenencias, se acercó al umbral. «Es perfecta», murmuró con un brillo en sus ojos. Mientras desempaquetaban y organizaban su nuevo hogar, Isabel notó algo diferente en Alejandro. Su rostro, antes marcado por la tensión y la preocupación, ahora reflejaba una paz interior. Sus ojos, que solían estar nublados por la ambición, brillaban con una luz renovada. Esa noche se reunieron alrededor de una mesa sencilla en la cocina, compartiendo una cena preparada por Isabel.
Alejandro, después de un momento de silencio, tomó la palabra. ¿Saben? Durante toda mi vida pensé que el éxito se medía en dinero y poder. Pero ahora entiendo que estaba equivocado. Isabel y Laura lo miraron con curiosidad, esperando que continuara. El verdadero éxito, prosiguió Alejandro, es esto: estar aquí con ustedes siendo fiel a lo que realmente soy. Isabel, conmovida, tomó su mano. Estoy tan orgullosa de ti, Alejandro, dijo con voz entrecortada. Laura, con el corazón lleno de amor, añadió suavemente, y tu padre también lo estaría. Alejandro levantó la mirada, sorprendido. ¿Mi padre? Nunca me has hablado de él. Isabel respiró hondo, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y nostalgia. Tu padre fue un buen hombre, Alejandro. Nos amaba profundamente, pero la vida no fue amable con nosotros. Falleció cuando tú eras muy pequeño, antes de que tuviera que tomar la decisión más difícil de mi vida. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones. Alejandro asintió lentamente, comprendiendo que este nuevo comienzo no solo era una oportunidad para construir un futuro, sino también para reconciliarse con su pasado. El silencio envolvía la habitación, pesado como una niebla densa. Ninguno de los dos se atrevía a romperlo hasta que Alejandro, con un movimiento decidido, se levantó y abrazó a Isabel con fuerza. Gracias, susurró, su voz cargada de gratitud. Gracias por contarme todo, por estar aquí conmigo ahora. Cuando finalmente se separaron, Isabel notó algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Ese collar, murmuró, su voz quebrada. Es el que te di hace tantos años. Alejandro lo tocó con delicadeza, como si fuera un objeto sagrado. Nunca me lo quité, confesó con un suspiro profundo. Es lo único que me conectaba contigo y con quien realmente soy. Esa noche, mientras Isabel se preparaba para dormir en su nueva habitación, sintió una paz que no había experimentado en décadas. Cerró los ojos con una sonrisa serena, agradecida por esta segunda oportunidad que la vida le había concedido. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba donde debía estar, con su familia. La primavera llegó y con ella un nuevo aire de esperanza. El jardín que Isabel cuidaba con tanto esmero florecía, reflejando la nueva etapa en sus vidas. Alejandro, quien alguna vez vivió esclavizado por el estrés y la ambición, ahora dedicaba sus mañanas a ayudar a su madre en el huerto. Mientras plantaban juntos, el sonido del viento y los pájaros creaba una sinfonía tranquila. De repente Alejandro se detuvo, su rostro adoptando una seriedad inesperada. «Mamá», dijo con voz grave. Isabel, al notar el cambio en su tono, dejó lo que estaba haciendo y se acercó. «¿Qué pasa, hijo?» Alejandro respiró profundamente, como si estuviera preparándose para algo importante. «He estado pensando mucho», comenzó, sus palabras llenas de emoción contenida. «En todo lo que hemos vivido, en cómo hemos cambiado desde que nos reencontramos. Y me di cuenta de algo». Isabel esperó pacientemente, su mirada fija en el rostro de su hijo. «Quiero usar lo que queda del dinero de la venta de la empresa para hacer algo significativo», dijo finalmente Alejandro. «Quiero abrir un centro de apoyo para madres solteras y niños en situación vulnerable». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas al escuchar esas palabras. «Oh, Alejandrito», susurró, llevando una mano a su pecho. Alejandro continuó, su voz ganando fuerza. «Quiero que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que nosotros vivimos. Quiero darles esperanza, mostrarles que siempre hay opciones, incluso en los momentos más oscuros». En ese instante Laura salió al jardín, sosteniendo un sobre en la mano. Alejandro, Isabel, llamó con un brillo de emoción en sus ojos. «Acaba de llegar esto». Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Sus ojos recorrieron el contenido rápidamente antes de levantar la mirada, una mezcla de asombro y alegría en su rostro. «Es del banco», anunció con la voz quebrada. «Han aprobado el préstamo para el centro». Isabel sintió una ola de orgullo y amor inundar su corazón. Este era el hijo que siempre había sabido que podía ser, un hombre con un corazón noble. Alejandro la miró con ojos llenos de determinación y añadió: «¿Pero hay algo más, mamá?». Isabel, intrigada, lo observó mientras continuaba. «Quiero que el centro lleve tu nombre, Centro de Apoyo Isabel Montero». Las lágrimas finalmente escaparon de los ojos de Isabel.
se lanzó a los brazos de Alejandro, abrazándolo con una fuerza que hablaba de todos los años de separación y dolor que ahora quedaban atrás. Laura se unió al abrazo y por un momento los tres permanecieron unidos, inmóviles bajo el cielo primaveral, fortalecidos por el amor y la esperanza de un futuro que ahora construían juntos. Cuando finalmente se separaron, Alejandro tomó con delicadeza las manos de Isabel entre las suyas. Sus ojos, cargados de emoción, se clavaron en los de ella. «Gracias, mamá», murmuró, su voz temblorosa pero firme. «Gracias por nunca darte por vencida conmigo, por enseñarme lo que realmente significa el amor y la familia». Isabel lo observó en silencio por un instante, dejando que sus palabras penetraran en lo más profundo de su corazón. Luego sus ojos recorrieron el entorno, el jardín, lleno de flores vibrantes que simbolizaban nuevos comienzos, la casa modesta, que aunque pequeña, estaba impregnada de calidez y amor, y finalmente su hijo y su nuera unidos por una nueva fuerza. Su corazón se hinchó de gratitud. «No, hijo», respondió con voz quebrada. «Gracias a ti por darme la oportunidad de ser tu madre otra vez. Por permitirme demostrarte que el amor verdadero nunca se pierde, solo espera el momento adecuado para florecer». El sol iluminaba sus rostros mientras una suave brisa jugaba con las hojas del jardín. Isabel supo en lo más profundo de su ser que este momento marcaba un punto de inflexión. Este no era el final de su historia. Era el comienzo de un capítulo completamente nuevo, lleno de amor, perdón y la promesa de un futuro lleno de propósito. Miró a Alejandro, su mirada cargada de determinación. «Este centro que vas a abrir no solo será un legado para nosotros», dijo con una sonrisa llena de orgullo. «Será un faro de esperanza para todas esas familias que necesitan un nuevo comienzo, tal como lo tuvimos nosotros». Alejandro asintió con los ojos brillantes. «Así es, mamá. Y lo haremos juntos». Isabel, Alejandro y Laura permanecieron en el jardín por un momento más, dejando que el simbolismo del entorno se impregnara en ellos. Allí, en medio de flores que representaban el renacer, su historia tomó un giro definitivo. No era un final, sino el inicio de un camino lleno de esperanza, donde su amor y sus acciones impactarían muchas vidas más. Gracias por acompañarme en esta historia. Me sentiría muy honrado si me regalas un like y compartes tus pensamientos en los comentarios. No olvides quedarte para la siguiente historia, que aseguro que será impresionante. Bendiciones y hasta pronto. La historia presenta un viaje emocional profundamente conmovedor, lleno de temas universales como el amor, el sacrificio y la redención. A través de la lucha de Isabel y Alejandro, se exploran las complejidades de la relación madre-hijo, marcadas por la separación, la pérdida y la eventual reconciliación. La narrativa combina momentos de tensión con giros inesperados, como el reconocimiento del collar que cataliza el reencuentro de los personajes. El desarrollo de Alejandro, quien pasa de ser un hombre frío y obsesionado con el poder a alguien capaz de valorar lo esencial, refleja un poderoso arco de transformación. Además, el simbolismo del jardín y la primavera subraya el tema del renacimiento y la esperanza, dejando al lector con una sensación de cierre emocional y optimismo hacia el futuro. En definitiva, es una historia impactante que resalta la importancia de la familia y la capacidad del ser humano para cambiar y perdonar.